Hay un experimento que nadie diseñó conscientemente, pero que lleva 2 años corriendo en tiempo real frente a millones de personas. No ocurre en un laboratorio, ocurre en internet, y el sujeto del experimento es una mujer de 26 años de Derbyshire, Inglaterra, que se llama Tia Billinger, aunque el mundo la conoce por otro nombre. El experimento pregunta algo muy simple: ¿hasta dónde puede llegar alguien si el sistema que los rodea los premia cada vez que suben la apuesta? ¿Qué pasa cuando la atención no solo es el objetivo, sino la moneda, el combustible y la razón de existir al mismo tiempo? La historia de Bonnie Blue no es una historia sobre la industria adulta, eso sería quedarse con la superficie. Es una historia sobre cómo funciona la economía de la atención cuando no tiene frenos, sobre qué le pasa a una persona cuando el personaje que creó empieza a pedirle más de lo que humanamente tiene disponible, y sobre un sistema, el algoritmo, los medios, el público, los creadores que la reaccionan, que en ningún momento de esta historia decidió parar. Al final de este video van a entender por qué Bonnie Blue sola no explica nada, y porque eso, precisamente eso, es lo que hace que su caso importe. Para entender en lo que Bonnie Blue se convirtió, hay que entender lo que era antes. Y lo que era antes es, en muchos sentidos, completamente ordinario. Tia Billinger nació y creció en Draycott, un pueblo pequeño en Derbyshire, en el centro de Inglaterra. No viene de una familia disfuncional ni de un entorno de abuso visible. Viene de un entorno de clase media trabajadora, con una madre que hoy dice públicamente que quiere que su hija sea feliz, aunque al principio se llevó un shock importante cuando se enteró del tipo de trabajo que elegía. A los 14 años conoció al que sería su marido, Oliver Davidson, también del mismo pueblo. Se hicieron novios siendo adolescentes y crecieron juntos en una relación que duró casi una década. Se casaron en febrero de 2022, cuando ella tenía 22 años, en una ceremonia en un registro civil. Nada dramático, nada cinematográfico. Una pareja joven que se quería y decidió formalizar ese vínculo. Después del casamiento, se mudaron juntos a la Gold Coast, en Australia. Ahí Tia dejó su trabajo en el área de reclutamiento laboral y empezó a buscar algo nuevo. Lo que encontró no fue exactamente lo que buscaba, pero funcionó. En TikTok empezó a ver mujeres de todo tipo de cuerpos y orígenes que hacían camming, servicios de transmisión en vivo de contenido adulto por suscripción. Lo que le llamó la atención no fue el morbo, fue la diversidad, la idea de que no hacía falta un perfil específico, una edad específica, un cuerpo específico. Se anotó. En su primera semana ganó $5.000. Ese fue el punto de partida. No fue una decisión de vida planificada, fue una oportunidad que se presentó y que resultó ser económicamente mucho más efectiva que cualquier otra cosa que había probado. Usó el nombre Bonnie Blue y arrancó. Lo que nadie, ni ella misma, podía prever es que 2 años después ese nombre iba a aparecer en los noticieros de media Europa, en una sala de tribunales en Bali, en el Parlamento indonesio, y en los titulares de los medios más serios del Reino Unido. Para entender lo que Bonnie Blue hizo, hay que entender el mercado en el que decidió competir. Y ese mercado es, sin exagerar, uno de los más saturados del planeta. El contenido adulto en internet no tiene 5 jugadores grandes, tiene millones, la mayoría anónimos, invisibles, peleando por una fracción mínima de atención en un espacio donde la oferta es básicamente infinita. Diferenciarse no es una ventaja en ese mercado, es la única forma de no hundirse. La pregunta que se hace todo el que entra ahí es siempre la misma: ¿cómo hago para que alguien me elija a mí y no a los otros 10 millones? La respuesta más común es la especialización, encontrar un nicho, construir una audiencia fiel dentro de ese nicho y crecer lentamente. Es el modelo conservador, sostenible pero lento. Bonnie Blue eligió otra cosa, eligió la escala, y para entender qué significa eso hay una comparación que apareció en varios análisis de su caso y que es perfecta. Cuando MrBeast empezó a hacer videos regalando $1 millón, no rompió un récord, rompió la lógica del mercado. De un día para el otro, todos los demás creadores que regalaban $100, los que regalaban un auto, quedaron automáticamente fuera de conversación. El punto de referencia cambió para siempre. Bonnie Blue hizo exactamente eso, solo que en otro ecosistema. No compitió en el mismo terreno que los demás, definió un terreno nuevo donde el parámetro de comparación era tan extremo que nadie más podía estar cerca. Su primer movimiento grande fue en 2024, cuando ella y otra creadora
creadora australiana llamada Annie Knight anunciaron que iban a participar en el Schoolies Week, que es el equivalente australiano de una semana de graduación de secundaria, y que buscaban chicos recién llegados a los 18 años para grabar contenido. La reacción fue inmediata: padres furiosos, peticiones online, cobertura mediática y algo más: visibilidad masiva. El nombre Bonnie Blue empezó a circular en conversaciones que nunca habría alcanzado de otra manera. Le revocaron la visa para entrar a Australia, la declararon inmigrante prohibida en Fiji cuando intentó hacer lo mismo ahí. El viceprimer ministro de Fiji declaró públicamente que ese tipo de personas son dañinas para la imagen de Fiji como destino turístico. Todo eso sonaba como una derrota. En la economía de la atención fue exactamente lo contrario. En el transcurso de 2023, mientras construía su base de suscriptores en OnlyFans, Tia Billinger y Oliver Davidson se separaron, sin drama público, sin escándalo. Simplemente se fueron distanciando después de más de 8 años juntos. Oli siguió siendo parte de su entorno de trabajo, ayudando con edición de contenido desde atrás de cámara. La ruptura no interrumpió el negocio. Para finales de 2024, el nombre Bonnie Blue ya circulaba con fuerza en ciertos sectores de internet, pero todavía no había cruzado hacia el gran público. Eso cambió en noviembre de ese año, cuando fue invitada al programa This Morning, uno de los magazines matutinos más vistos del Reino Unido, conducido por Kat Dilley y Andy Peters. Lo que ocurrió en ese set de televisión fue un anticipo perfecto de todo lo que vendría. Los conductores intentaron confrontarla sobre sus métodos, sobre los jóvenes que participaban en sus grabaciones, sobre los límites éticos de lo que hacía. Ella respondió a todo con calma, con argumentos preparados, sin perder la compostura en ningún momento. El programa recibió una oleada de quejas al Ofcom, el regulador de medios británico. Espectadores lanzaron una petición para que el canal fuera investigado por permitirle publicitar sus servicios en horario familiar, y ella anunció en vivo que sus ingresos mensuales en OnlyFans habían llegado a 600.000 libras esterlinas. Las quejas generaron más cobertura, la cobertura generó más búsquedas, las búsquedas generaron más suscriptores. El ciclo que iba a definir los 2 años siguientes ya estaba funcionando. En enero de 2025 ocurrió el evento que convirtió a Bonnie Blue en un nombre global, no en el sentido de famosa entre quienes consumen ese tipo de contenido, en el sentido de conocida por periodistas de publicaciones internacionales, comentaristas políticos y millones de personas que nunca habían escuchado su nombre. Lo que hizo fue anunciar y ejecutar un evento en el que afirmó haber tenido encuentros íntimos con 1.057 hombres en un periodo de 12 horas. El número no fue casual. Existía un récord previo establecido en 2004 por Lisa Sparks, que había documentado 919 encuentros en 24 horas. Bonnie Blue no solo buscó superar ese número, lo superó en menos tiempo y lo documentó en formato de video que distribuyó en redes sociales. Después del evento, subió a Instagram: "No necesito silla de ruedas, estoy bien", dijo. "Se siente como si hubiera tenido un día muy intenso en el dormitorio, que es exactamente lo que tuve". Lo que siguió fue algo que pocas personas habían visto antes en este contexto. Medios que no cubren industria adulta le dedicaron artículos, creadores de YouTube de todos los nichos posibles hicieron videos de reacción. El hashtag con su nombre llegó a tendencias en múltiples países, y el contraste con otra creadora, Lily Phillips, que había hecho algo similar con 100 hombres y había publicado un video llorando sobre las consecuencias emocionales que le generó, se convirtió en uno de los debates más comentados de ese mes en redes sociales. Bonnie Blue no se pronunció directamente sobre ese video, pero cuando la prensa le preguntó qué la diferenciaba de otras creadoras que organizaban eventos similares, respondió: "La única diferencia es que yo no lloro y no blogueo viajes al hospital, simplemente me voy sonriendo". Era una declaración de posicionamiento. Era también la frase que el algoritmo iba a reproducir millones de veces en los meses siguientes. El evento de los 1000 hombres cambió la escala de todo lo que vino después. Ya no era cuestión de crecer dentro de un nicho, era cuestión de sostener una expectativa que ella misma había creado y que el algoritmo ahora premiaba con distribución masiva. En febrero de 2025 anunció lo que llamó su misión de cría, un evento con 400 hombres sin protección en una mansión en Londres que describió públicamente con el objetivo explícito de quedar embarazada. El lenguaje que usó para promocionarlo fue calculado para generar exactamente el tipo de titular que generó: "Chicos, quiero darles la oportunidad de convertirse en padre. No quiero parar antes de que me preñen".
Esas no son las palabras de alguien hablando sin pensar, son las palabras de alguien que entiende perfectamente qué tipo de reacción van a producir. Mientras tanto, Lily Phillips, la creadora con quien había sido comparada desde el evento de enero, organizó su propio evento con más de 1.100 hombres en un intento de superar el récord. Fue hospitalizada después. Lo documentó en un vlog. Bonnie Blue observó desde afuera y no comentó el episodio públicamente. El contraste ya existía sin necesidad de palabras. En junio de 2025 anunció lo que llamó el Bonnie Blue Petting Zoo. El concepto era el siguiente: ella estaría encerrada en una caja de vidrio sin ropa, atada, mientras el público en general era invitado a hacer lo que quisiera con ella. Sin límites, sin pausas. La meta declarada era superar su propio récord anterior, esta vez con hasta 2.000 participantes. El anuncio generó algo que sus eventos anteriores no habían producido de la misma forma. No solo indignación del público general, sino reacción de otras creadoras de contenido adulto y organizaciones de derechos de las mujeres que argumentaron que el evento normalizaba dinámicas de abuso como espectáculo. OnlyFans intervino. Emitió un comunicado que decía que el contenido de desafíos extremos no estaba permitido bajo sus términos de servicio y baneó a Bonnie Blue de forma permanente de la plataforma. Según reportes de prensa, ella generaba más de 600.000 libras esterlinas por mes ahí. El ban representaba la pérdida potencial de más de 8 millones de libras anuales. Su reacción pública fue acusar a OnlyFans de discriminación selectiva. Es claramente injusto porque me han señalado a mí simplemente porque genero más prensa y más visitas, dijo. El evento del Petting Zoo fue cancelado. Ella se mudó a Fansly, la plataforma competidora, y siguió. En julio de 2025 ocurrieron dos cosas en paralelo que mostraron dimensiones completamente distintas de esta historia. La primera, Channel 4, una de las cadenas de televisión pública más importantes del Reino Unido, emitió un documental de 85 minutos titulado 1000 hombres y yo, la historia de Bonnie Blue. El canal lo defendió antes de emitirlo. El contenido explícito en el documental está editorialmente justificado y provee contexto esencial. Producir contenido pornográfico es el trabajo de Bonnie y este film habla sobre su trabajo y las reacciones a él. El documental generó quejas de espectadores que lo describieron como porno literal emitido sin filtro en horario permitido. Channel 4 no retiró nada. La segunda, ese mismo mes, Bonnie Blue confirmó públicamente que ella y Oliver Davidson estaban en proceso de divorcio. No fue una separación dramática. Ella explicó que se habían conocido a los 14 años, que se casaron jóvenes y que simplemente se fueron distanciando con el tiempo. No hubo una ruptura dramática, simplemente crecimos en direcciones distintas, dijo. Lo que el documental reveló y que pocos esperaban fue que Oli no solo había apoyado su carrera desde el principio, sino que seguía siendo parte de su equipo de producción, ayudando con edición de contenido. Su aparición en cámara fue breve, pero significativa. Bonnie ha cambiado completamente el juego, dijo. La mayoría de la gente que hace esto parece inalcanzable. Con Bonnie, sus fans pueden filmar con ella. En noviembre de 2025, los medios reportaron que Oli Davidson había iniciado una nueva relación con Emma Gilman, la ex publicista de Bonnie Blue. Bonnie no hizo comentarios públicos sobre eso. Debajo del escándalo, debajo del personaje, debajo de las cifras y los titulares, había un matrimonio que empezó en un pueblo de Derbyshire cuando ambos tenían 14 años y terminó en un documental de televisión pública con millones de espectadores. Eso también es parte de la historia. En diciembre de 2025, Bonnie Blue viajó a Bali, Indonesia, no de vacaciones, con una camioneta pick-up azul que llevaba pintado el nombre Bang Bus en los costados, cámaras, preservativos, pastillas para la potencia y un equipo de filmación. Indonesia tiene leyes de pornografía entre las más estrictas del mundo. La producción o distribución de contenido pornográfico puede acarrear hasta 15 años de prisión y multas equivalentes a 270.000 libras esterlinas. No es un chiste legal, es una condena que en ese país se aplica. La policía de Bali recibió reportes del público. El 4 de diciembre de 2025 raidearon el alquiler vacacional en el distrito de Badung que ella estaba usando como estudio. Detuvieron a Bonnie Blue y a 17 turistas varones, la mayoría australianos y británicos de entre 19 y 40 años. Confiscaron la Bang Bus, las cámaras, los USB y el teléfono de ella, donde encontraron un video adulto. Las autoridades determinaron que el material no contenía desnudez explícita y que no podían probar si había sido filmado en Bali o simplemente almacenado ahí.
Lo que sí pudieron probar fue que había usado una visa de turista para producir contenido comercial, lo cual violaba la ley de inmigración. El jefe de la policía de Badung declaró públicamente: mientras supuestamente estaban de vacaciones en Bali, abusaron de sus visas de turista para crear contenido y conducir un vehículo sin la licencia apropiada. Bonnie Blue fue fotografiada llegando al tribunal de Denpasar. La agencia AFP le sacó fotos que circularon en medios de toda Europa y Asia. Cuando la prensa le preguntó si pensaba grabar más contenido en Bali, respondió: suscríbete y averigualo. El 12 de diciembre de 2025, el juez dictó sentencia, multa de 200.000 rupias indonesias, equivalente a aproximadamente 10 libras esterlinas por violaciones de tránsito. Fue deportada y baneada de Indonesia por al menos 10 años. Cuando aterrizó en el Reino Unido, publicó en redes que le había costado menos de $20 salir de prisión en Indonesia y que necesitaba recuperar sus enormes pérdidas. Dijo: soy rica y tengo buenos abogados. ¿En serio pensaban que iba a ir presa? El mismo día que aterrizó en el Reino Unido, el 15 de diciembre de 2025, Bonnie Blue fue directamente a Great Peter Street, Westminster, en el centro de Londres. Ahí está la embajada de Indonesia. Se paró frente al edificio rodeada de hombres con pasamontañas, tomó la bandera indonesia y filmó un video donde simuló un acto sexual con la bandera mientras la arrastraba por el suelo mirando a cámara y diciendo: sí, me arrestaron en Bali por filmar. Subió el video a TikTok. Fue borrado poco después, pero ya había circulado. El gobierno de Indonesia lodó una queja diplomática formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. La queja fue elevada también a la Policía Metropolitana londinense. En febrero de 2026, la policía la interrogó formalmente. El caso fue remitido al Crown Prosecution Service. El 16 de marzo de 2026 fue imputada con el cargo de ultrajar la decencia pública, un delito de common law en Inglaterra que puede conllevar hasta 6 meses de prisión, una multa sin techo máximo o ambas. Fue convocada a presentarse ante el Westminster Magistrates Court el 22 de abril de 2026. Sus abogados hicieron presentaciones privadas ante el CPS argumentando que el cargo debía ser desestimado. El 30 de abril de 2026, el CPS confirmó que retiraba la acusación. El caso fue cerrado sin condena. Salió sin consecuencias penales de un cargo que podría haberle costado 6 meses de cárcel. Y la secuencia completa: el arresto en Bali, la deportación, el video en la embajada, el cargo, el proceso judicial, el sobreseimiento, se convirtió en meses de cobertura mediática global que ningún presupuesto de marketing habría podido comprar. En febrero de 2026, semanas después del sobreseimiento, Bonnie Blue publicó en YouTube un video titulado Bonnie Blue está embarazada. Mostraba una prueba de embarazo positiva y una ecografía con un técnico de ultrasonido que durante el procedimiento llevaba puesto un pasamontañas, no un barbijo, un pasamontañas. Afirmó que el embarazo era resultado del evento de los 400 hombres de febrero de 2025. La mitad de internet dijo que era real. La otra mitad dijo que era teatro. Los medios cubrieron el debate, los creadores de reacción hicieron sus videos y durante semanas la pregunta de si estaba realmente embarazada fue uno de los temas más buscados en Google en el Reino Unido. Ella alimentó la ambigüedad con precisión, publicó videos mostrando antojos de comida, videos de rutinas matutinas más saludables, videos en Tenerife documentando síntomas de náuseas y al mismo tiempo usuarios de TikTok empezaron a señalar que en varios clips se podía ver lo que parecía ser una barriga de silicona mal ajustada a modo de prótesis. Ella respondió a esas acusaciones con una sola frase: obviamente porque estoy embarazada. Lo que nadie que la seguía sabía en ese momento era que un año antes, en 2025, ella misma había declarado en una entrevista que tenía dificultades de fertilidad y que para quedar embarazada necesitaría recurrir a tratamientos de fertilidad asistida. Ese dato circuló después como evidencia adicional de que el anuncio era una operación de rage bait. El 31 de marzo de 2026 publicó un video donde apareció sin la barriga y dijo literalmente: Spring Break terminó, ya no voy a necesitar esta barriga falsa. Gracias a todos los papás de mediana edad que cayeron en mi rage bait. No solo pagó la villa y el sol, sino que más de 100 millones de vistas me dejaron 1 millón de libras de ganancia. Había sido un teatro, 100 millones de vistas y 1 millón de libras usando información deliberadamente falsa.
y lo celebró. Pero la historia no terminó ahí, porque simultáneamente a esa revelación empezó a circular evidencia de que ahora sí estaba embarazada de verdad. En una entrevista en LBC en mayo de 2026 apareció con un embarazo visible, describió síntomas persistentes que iban más allá de lo que se puede fingir en cámara y dio una fecha estimada de parto, noviembre de 2026. En junio de 2026, un creador de contenido adulto llamado Owain Lang, que había asistido a su baby shower, confirmó a US Weekly: "Puedo confirmar que el embarazo es 100% real". El sistema ya no tenía cómo distinguir la mentira de la verdad, y esa confusión, construida por ella deliberadamente, seguía siendo contenido rentable. En mayo de 2026, Bonnie Blue fue entrevistada en LBC Leading Britain's Conversation, una de las radios políticas de mayor trayectoria del Reino Unido. El mismo canal donde dan notas ex primeros ministros, líderes de oposición, figuras del debate político nacional, un espacio donde los temas habituales son política exterior, economía, conflictos sociales. Y ahí apareció ella, visiblemente embarazada, tranquila, articulada, completamente cómoda. La conductora Sheila Fogarty intentó confrontarla varias veces, le preguntó si el embarazo había cambiado su perspectiva sobre su trabajo, le preguntó si le preocupaba perder la custodia del bebé, le preguntó si no consideraba que lo que planeaba hacer era usar a su hijo como plataforma de contenido. Bonnie Blue respondió a todo con una coherencia interna que el formato del debate convencional no sabía cómo desmontar. Es mi cuerpo, es mi decisión, el bebé no sufre daño físico, la gente se escandaliza porque no entiende lo que realmente ocurre. Cuando Fogarty le preguntó si sabía quién era el padre del bebé, respondió: "Es uno de muchos, lo dejo ahí". Y la conductora, después de 20 minutos intentando encontrar una grieta, sonrió y dijo: "Ahí sí estás haciendo movidas de empresaria". En esa misma entrevista anunció lo que llamó su Baby Shower, un evento que combinaría juegos tradicionales de Baby Shower con lo que describió como un Golden Shower con participación pública, más encuentros íntimos con asistentes. Cuando Fogarty le preguntó por qué haría eso estando embarazada, respondió: "Mi cuerpo, esto es lo que elijo, es difícil porque no quiero sexualizar al bebé", y aclaró que no iba a invitar a su familia, que era un evento temático, no un baby shower real. El evento se realizó en junio de 2026. Owain Lang, el creador de contenido adulto que asistió, lo confirmó posteriormente en medios. Para ese momento, Bonnie Blue había sido baneada de 2 países, deportada de un tercero, baneada de la plataforma más grande de su industria, imputada penalmente en su propio país, absuelta, protagonista de un documental de televisión pública, entrevistada en los medios más serios del Reino Unido, y estaba esperando un hijo cuyo padre podría ser cualquiera de cientos de personas, todo en menos de 2 años. Llegamos al punto más importante de todo lo que vimos, y también al más incómodo. Bonnie Blue no es el problema. Bonnie Blue es el síntoma más visible de un mecanismo que tiene varias piezas, y cada pieza funciona sola, con su propia lógica, con sus propios incentivos. El problema es lo que pasa cuando se combinan. Primera pieza, el algoritmo. Todas las plataformas de contenido, sin excepción, están diseñadas para maximizar el tiempo de atención, lo que genera más clics, más reproducciones, más comentarios, más tiempo en pantalla. Es lo que el sistema distribuye de forma masiva, y lo que genera más engagement no es lo tranquilo ni lo moderado, es lo que activa una respuesta emocional intensa: sorpresa, indignación, shock, escándalo. El algoritmo no distingue si esa respuesta es positiva o negativa, solo mide la intensidad. Y Bonnie Blue genera intensidad con una eficiencia que muy pocos creadores del mundo pueden igualar. Segunda pieza, los creadores de reacción. Hay decenas de canales con audiencias de cientos de miles a millones de suscriptores que construyeron una parte significativa de su negocio haciendo contenido sobre Bonnie Blue. La critican, la analizan, la usan como ejemplo de lo que está mal con el mundo, pero en el proceso de hacer eso la amplifican, le dan alcance gratuito, la llevan a audiencias que nunca la habrían buscado. Cada video de reacción que se hace sobre ella es económicamente un subsidio a su carrera. Tercera pieza, los medios tradicionales LBC, Channel 4, The Mirror, The Times y TV. Cuando deciden cubrir el caso, aunque sea para criticarla, están tomando una decisión editorial que alimenta el espiral. La cobertura genera búsquedas, las búsquedas generan tráfico, el tráfico se convierte en suscriptores, los suscriptores se convierten en ingresos y los ingresos financian el próximo evento.
Cuarta pieza, el sistema legal. Cada vez que un gobierno la deporta, cada vez que un tribunal la cita, cada vez que la policía la imputa, el evento se convierte en cobertura mediática global. Indonesia la deportó con una multa de 10 libras. El resultado fue semanas de noticias en 3 continentes. El sistema judicial, diseñado para sancionar, terminó siendo su mejor publicista en cada país donde lo activó. Quinta pieza, el público. Cada persona que cliquea en un titular sobre Bonnie Blue, aunque sea con asco, aunque sea para quejarse en los comentarios, está participando activamente en el sistema. La economía de la atención no distingue entre quien cliquea con admiración y quien cliquea con indignación. El clic vale exactamente lo mismo. Y ahora viene la pregunta que no tiene una respuesta cómoda. ¿Bonnie Blue empujó el espiral o el espiral la empujó a ella? ¿Ella creó la demanda o la demanda la creó a ella? La respuesta honesta es que ya no importa distinguirlo, porque el mecanismo funciona independientemente de esa distinción. Ella puede tomar decisiones, puede elegir cuándo subir la apuesta y cuándo no, pero el sistema de incentivos que la rodea hace que bajar la apuesta sea económicamente irracional. Cada vez que el nivel baja, la atención cae. En una economía donde la atención es el único activo real, perder atención es perderlo todo. Hay un concepto en psicología llamado adaptación hedónica, la idea de que los seres humanos tienden a volver a un nivel base de respuesta emocional sin importar cuánto cambie el estímulo. Lo que ayer te sorprendía hoy ya no lo hace, lo que hoy te sorprende mañana va a necesitar ser reemplazado por algo más intenso. En condiciones normales, ese proceso ocurre en meses o años. En la economía de la atención digital ocurre en semanas. Bonnie Blue lleva 2 años superando ese umbral de forma consistente y no hay precedente claro de cuánto tiempo puede sostenerse eso, ni de qué le pasa a la persona cuando el personaje que construyó exige más de lo que físicamente tiene disponible para ofrecer. En noviembre de 2026, según lo que ella misma anunció, va a nacer un bebé, un hijo o hija cuyo nombre, si cumple lo que prometió, va a ser elegido en una subasta con sus seguidores, cuyo género va a ser revelado en un evento público y cuya madre es en este momento la protagonista de uno de los experimentos mediáticos más extremos y documentados de la historia del entretenimiento moderno. Si mañana Bonnie Blue desapareciera de internet, el mecanismo no desaparecería con ella. El algoritmo seguiría premiando la intensidad, los creadores de reacción seguirían necesitando un caso de estudio, los medios seguirían buscando el próximo escándalo que mueva el tráfico y el público seguiría eligiendo clic a clic qué tipo de contenido merece existir. La pregunta que queda abierta no es sobre ella, es sobre el sistema que la rodea, sobre si el próximo que ocupe ese lugar en el espiral va a llegar ahí por elección propia o porque construimos un sistema que hace que sea la única opción disponible para quien quiera ser visto de verdad. Eso no lo resuelve nadie por nosotros. Coméntame qué opinás por ahí abajo y no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita y seguime en todas mis redes. Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.